Ok. 5 segundos que ponga esto en modo presentación. Va, estamos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo esto. Mi nombre es Carlota. Ocupo todos los pronombres, pero las personas suelen referirse a mí con pronombres femeninos o neutros, en menos ocasiones masculinos, pero pues a veces los uso. Y soy la persona ganadora de la modalidad de discursos del anterior CEMUDE, CEMUDE 2022. Muchas personas no me conoceréis porque después de esa fecha desaparecí un poco de la comunidad de discursos porque, bueno, empecé un máster, empecé a trabajar diversas cosas, pero estoy aquí hoy con ustedes para hostear este taller para CEMUDE Panamá 2023 acerca de elementos paraverbales y no verbales, cómo ser creativas y emocionales con la voz y el cuerpo. La razón por la que he aceptado este taller es porque es algo que para mí es muy especial. Habla sobre la emocionalidad y cómo transmitir emociones. Yo soy una persona súper empática, soy una persona eh, que hasta cierto punto tiene características de altamente sensible. Entonces, para mí resulta muy crucial a la hora de expresarme y de comunicarme con otras personas la emocionalidad. Creo que es algo por lo que he solido destacar y especialmente la categoría de discursos es algo que me ha llevado bastante lejos. Así que este taller significa mucho para mí. Espero que lo disfrutéis. No va a ser un taller convencional o como los talleres que a lo mejor estáis más acostumbrados a ver, porque siento que no es un taller a lo mejor para personas que empiezan su camino en discursos. Si eres una persona principiante y te interesa esta temática, por favor, quédate a verlo. Creo que igual te puede servir, pero creo que también voy a tratar de transmitiros una serie de técnicas y una serie de conceptos que a lo mejor son más avanzados y que requieren práctica e introspección y sobre todo como autoconocimiento y control de las emociones, algo que siento que a lo mejor no es tan accesible para una persona que empieza en discursos y que por tanto tiene que preocuparse por no ponerse a llorar delante de un público, que literalmente es pues las sensaciones que tienes cuando empiezas a hablar en público o a discursar y que simplemente es como si consigo hablar durante 2 minutos seguidos me doy por convencida. Que sepas que si eres ese tipo de persona, estoy súper orgullosa de ti, estoy súper orgulloso de que pues tengas la valentía de continuar con esto, pero creo que a lo mejor este taller puede ser un poquito overwhelming en ese sentido. Si crees que estás preparado para ello, igual te invito a verlo. Y si eres una persona más avanzada que ya controla el hablar en público, que ya controla la palabra y que simplemente quiere como profundizar algo más en el punch de transmitir los sentimientos de una manera más efectiva, entonces creo que este taller es definitivamente para ti. Los contenidos que voy a tratar son, bueno, no creo que sea necesario, pero dar una definición desde mi punto de vista de lo que significa la emocionalidad. Después pasar a cómo podemos integrar esa emocionalidad dentro de la interpretación, dentro del staging, de la performance o del discurso. Voy a hablar también de los 3 pilares que considero que son necesarios para la transmisión de la emocionalidad dentro de un discurso o para aprender a transmitir esas emociones, así como daros un ejercicio práctico a través del cual podéis practicar estos 3 pilares. Eh, un breve disclaimer es que los conceptos que voy a tratar aquí no están basados en ningún marco teórico, no están basados en las enseñanzas de ninguna persona, ningún doctor o ningún gurú, por así decirlo. Esta es mi experiencia personal, mi camino, el que yo he seguido y el que me ha ayudado, por así decirlo, a transmitir mejor mis emociones e incluso el que he ido construyendo a través de procesos introspectivos, psicológicos e incluso con ayuda profesional. Maybe algunas de estas cosas no os servirán y eso es completamente válido. Solo quiero que sepáis que no es una opinión de ningún experto, sino que es solo mi opinión personal como persona común de la calle que os podríais encontrar cualquier día y que no soy para nada ninguna autoridad en este campo. Vale, hablemos primero de la emocionalidad. Creo que hay un par de cosas que necesitamos entender acerca de la emocionalidad para poder entender de qué va este taller y como el marco teórico en el que se encuadra.
Lo primero que debemos de entender de la emocionalidad es que es algo fluido, es decir, es algo que nos puede atacar en cualquier momento, es algo que cambia con el tiempo, es como el agua, no es algo que sea estable. Tú te levantas por la mañana y a lo mejor puedes estar súper feliz, pero luego a lo largo del día tu energía disminuye o tu energía aumenta porque a lo mejor has quedado con algunos amigues o incluso hay un cambio de emoción repentino que puede tener una causa, como por ejemplo que tu jefe te haya gritado, te haya puesto una carga excesiva de trabajo, que un amigue se haya enfadado contigo, o puedes simplemente no tener causa y que entres en un estado como de melancolía o de depresión, que aunque no tenga una causa aparente o un detonante aparente, pues ahí está. Lo que quiero decir con esto es que la emocionalidad va a estar cambiando y en razón de eso también en el discurso es bueno y es necesario que la emocionalidad cambie. Lo segundo que tenemos que entender es que para muchas personas es un proceso inconsciente. Cuando nosotros tenemos pensamientos, podemos darnos cuenta de que estamos teniendo esos pensamientos, pero no podemos realmente controlar las emociones que estamos teniendo, a menos que seamos conscientes de ellas, valga la redundancia. Es decir, el proceso por el cual identificamos esas emociones y somos capaces de reconocerlas y llamarlas para poder utilizarlas, quizá en el contexto de los discursos, pero también en otros contextos, es un proceso que no nos sale naturalmente. Hay ciertas personas, son personas más empáticas o quizá personas con alta sensibilidad que sí tienen esa facilidad para tener una conexión más directa con las emociones, pero en general es algo que no todas las personas tenemos y no todas las personas controlamos. La inteligencia emocional es algo que siento que se enseña muy, muy poco en los contextos familiares, en los contextos académicos, en los contextos institucionales y por tanto no tenemos necesariamente las herramientas para desarrollarla o para como, tener a mano ese control de las emociones, para recurrir a ellas o llamar a ellas o cambiarlas cuando las necesitamos en un momento particular de nuestra vida. Lo bueno de esto es que siento que también son herramientas que se pueden desarrollar bien con ayuda profesional, a través de ir a un psicólogo, que es algo que yo misma recomiendo, pero también a través de ejercicios que veremos más adelante dentro de un espacio seguro y controlado con el cual nos podemos conectar más directamente con nuestras emociones. Bueno, como ya he dicho, es algo que es difícil de reconocer, pero que también es algo vital porque nos ayuda a transmitir un mensaje. No es lo mismo que yo ahora me presente y diga, hola, soy Carlota, estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por atender este taller. Es algo que no tiene ninguna inflexión, es como un discurso completamente plano. Mientras que si yo os digo, hola, mi nombre es Carlota, estoy súper emocionada de estar aquí y estoy súper emocionada de conoceros, muchísimas gracias por venir a este taller, veis que es un tono mucho más alegre. E igual si digo, hola, mi nombre es Carlota, sí, estoy muy emocionada de estar aquí y, y eso que, encantada de conoceros. Es un tono completamente distinto, es como mucho más retraído, tiene algo de miedo, mucha timidez. Puedes decir una frase, una misma frase de 100 maneras distintas y todo depende de la emocionalidad con la que la digas. Y es esa emocionalidad la que realmente nos va a ayudar a transmitir el mensaje de manera efectiva, ya que la otra persona tenga mecanismos por los cuales entender ese mensaje a través de la empatía con nosotros. Cuando un mensaje está escrito o está dicho sin ningún tipo de tono, sin ningún tipo de inflexión, la gente va a perder el interés en ello, no vas a generar un impacto en esas personas. Pero si aprendes a tener un mensaje que puedas hacer tuyo a través de la expresión de tus emociones, es cuando la gente te va a escuchar, es cuando la gente va a sentir que merece la pena escucharte y que tienes algo interesante que decirles. Y lo último que me gustaría destacar es que la emocionalidad no es ni buena ni mala. No hay emociones buenas ni emociones malas. Las emociones son y cada una de ellas tiene su papel y cada una de ellas nos hace sentir de un modo particular. Hay algunas que nos pueden transmitir dolor, tristeza y sufrimiento. Eso no significa que sean emociones que debamos evitar, emociones malas, emociones de las que debamos huir. Todas las emociones tienen
su lugar, tienen su razón de ser y tienen su momento. Y en razón de eso tenemos que estar abiertos a aceptar todas esas emociones y a que formen parte de nuestro abanico. Más adelante en el taller veremos cómo hay ejercicios que nos pueden ayudar a conectar con esas emociones, porque si bien reconocemos que hay emociones que son desagradables, como el miedo, la ira o la tristeza, también es importante conocerlas, es importante saber cómo nuestro cuerpo reacciona ante ellas, porque en ocasiones vamos a querer tenerlas para transmitir mensajes que son tristes, que son iracundos, que son mensajes de frustración, de desesperación. Y si rehuimos esas emociones y no nos atrevemos a entrar en esos espacios que a lo mejor nos dan miedo, no vamos a poder utilizarlas en esos momentos. Ok, una vez soltado todo este rollo, vamos con el gist del taller. Y es cómo incorporar las emociones en la interpretación. Hay una cosa que quiero dejar muy clara y es que, al menos en mi concepción, no existen los personajes. Cuando nos dicen que tenemos que hacer un discurso desde el punto de vista de otra persona, tenemos que pensar que esa persona no es un dibujo animado, no es algo que exista en otro plano de la realidad. Esa persona es humana, esa persona tiene familia, tiene hijos o tiene padres, tiene amigues, tiene amantes, tiene pareja, es una persona real. Y en ese sentido no es un personaje, es alguien. Y cuando tú tomas el papel de ese personaje, no estás, ¿cómo decirlo?, inventándotelo. Estás pensando que tú eres esa persona, estás fusionando esas características de esa persona con tu yo y con tu ser. Y por eso creo que es muy importante entender que en toda performance artística, ya sea un discurso, ya sea una experiencia teatral en la que tú eres un actor, tienes que entender y centrar las emociones de ese personaje en tus emociones. Tienes que convertirte en esa persona, linkarlo con tus experiencias, con tus memorias y con tus propias emociones. Porque incluso si sientes que la persona puede interpretar algo de una cierta manera, al final eres tú quien da vida a esa persona. Esa persona acaba siendo tú dentro de ese momento particular en el tiempo. Y por eso creo que es muy importante entender que no estamos hablando de terceras personas que nos son ajenas y que simplemente nos tenemos que poner su ropa y luego quitárnosla. Es que en ese momento nosotros somos esa persona y por tanto tenemos que imbuir nuestras propias experiencias y nuestras propias emociones en ese personaje y saber cómo seríamos nosotros en su piel. Eso es lo que realmente da vida a un discurso. Son emociones reales y es una corporeidad natural, que no es fingida, sino que realmente cuando estás en ese momento, incluso si es algo que no has vivido, lo estás viviendo y siempre vas a poder conectarlo con una experiencia que has tenido, porque las emociones que tenemos los seres humanos son análogas. Todos hemos sentido amor, todos hemos sentido ira, frustración, desesperación, depresión, pero también alegría, euforia, todas las emociones son comunes y es lo que nos hace humanos. Y es por eso que cuando tú estás en la piel de un personaje, eres tú viviendo sus experiencias y son tus emociones las que se van a reflejar en el discurso. En razón de esto, los tres pilares que creo que es importante conocer a la hora de tratar la emocionalidad son, primero, el reconocimiento expreso de las emociones, saber reconocer cómo nos sentimos en cada momento. En segundo, poder nombrar las emociones, poder ponerles nombres, saber diferenciar la ira de la frustración, la tristeza de la melancolía, la alegría de la euforia. Y en tercer lugar, es expresarlas, saber cómo se reflejan esas emociones en nuestros procesos y cómo podemos transmitírselas al mundo. Es importante entender que estos tres pilares están conectados, pero que en el proceso de desarrollar las habilidades son secuenciales. Lo primero que aprendemos a hacer es reconocer las emociones, reconocer cómo nos sentimos en cada uno de los momentos. Lo segundo que hacemos es nombrar esas emociones y ponerles nombre. Y lo tercero es, una vez que ya hemos pasado por el proceso introspectivo de reconocer y nombrarlas, tenemos un conocimiento suficiente de cómo son esas emociones
como para poder darle la vuelta al espejo y poder expresarlas al mundo. Vamos a empezar con reconocer las emociones. Aquí las preguntas clave que nos tenemos que hacer es primero, ¿cómo se siente la persona? Es decir, esto parte de un ejercicio de empatía y la empatía se centra en la segunda pregunta, que es, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo me sentiría yo en esa situación? Volviendo a lo que decíamos antes de los personajes, cuando te estás poniendo en la piel literal de una persona, tú estás siendo esa persona y por tanto te tienes que imaginar cómo tú te sentirías si te pasaran esas cosas. ¿Qué experiencias has tenido que incluso si no son exactamente las que le están pasando a esa persona, puedes relacionarte con ellas? A lo mejor tú no has pasado por la experiencia exacta de una persona que ha sido discriminada por su color de piel, pero muy seguramente sepas lo que es sentirse discriminado, sentirse hecho de menos, sentirse apartado, aislado. Es buscar esos ways to relate que te permitan conectar con esa persona y con sus sentimientos, que incluso si no has compartido las experiencias particulares, si hablan de una generalidad que todos compartimos y son esas experiencias emocionales y esos sentimientos que todos tenemos y a los que podemos recurrir. Algunos ways to relate que yo veo que son muy claros es a través de obras artísticas, como por ejemplo la música. Cuando escuchamos una canción de amor y sabemos exactamente de lo que está hablando. Cuando escuchamos una canción que habla de la depresión o de la ansiedad y dices, wow, realmente es lo que yo nunca pude expresar en palabras, pero se siente exactamente. Esto lo que nos viene a decir es que efectivamente hay una emocionalidad común que todos compartimos y que incluso si no somos capaces de expresar en palabras subyace a todos nosotros, que incluso si las experiencias son distintas en los detalles, el core, el corazón de las mismas sigue siendo igual para todos nosotros. Lo mismo pasa con experiencias vitales. Incluso, o sea, hay ocasiones en las que efectivamente las experiencias vitales que ha pasado la otra persona son las mismas por las que tú has pasado. Y en ese sentido, la conexión que puedes desarrollar con esa persona, como se funden los detalles, es mucho más profunda. Así que a la hora de reconocer las emociones, cosas que recomiendo hacer son buscar esas fuentes de inspiración que te puedan ayudar a decir, sí, esta persona se siente como yo. Pues eso, música, obras artísticas, a lo mejor obras de escritura o de poesía, if you feel like drawn to that. Si te sientes conectado con ese tipo de expresiones artísticas, leer mucho acerca de cómo se sienten otras personas, de sus experiencias vitales y encontrar esos nichos, esos detalles y esas palabras que ellos usan para describir sus experiencias, para ver si realmente resuenan contigo y te ayudan a reconocer cómo te sientes en cada uno de los momentos o cómo te has sentido en el pasado. El segundo punto, el segundo pilar es nombrar las emociones. Una vez que somos capaces de reconocer cómo nos estamos sintiendo en cada uno de los momentos, y esto también pasa por procesos introspectivos de estar muy atentos a cómo nuestras emociones van cambiando durante el día, hacer como check-ins internos de cómo es que me siento, cómo es que esta discusión con mi amigo me ha afectado, cómo es que esta pelea con mi pareja me ha afectado, cómo es que este triunfo que he conseguido en los estudios o en el trabajo ha cambiado mi humor. Lo siguiente que viene es ponerles un nombre concreto. Y aquí es cuando tenemos que desarrollar un vocabulario amplio que nos explique los distintos matices entre las emociones. Hay varias maneras de hacer esto. Creo que hay gente que puede funcionarle como mirar definiciones de esas emociones o incluso en el proceso de reconocer las emociones, ver cómo otras personas las nombran, pero también creo que hay veces que es algo que nos viene de manera natural o instintiva. Me explico. Muchas veces yo cuando me enfado soy capaz de distinguir si es un sentimiento de ira, porque es un sentimiento mucho más ácido y que me quema muchísimo, que cuando es un sentimiento de frustración o de annoyance, que simplemente es como, me molesta, pero puedo vivir con ello. Sé diferenciar un sentimiento de tristeza, que suele ser muy hondo y muy profundo, próximo a la depresión, de sentimientos de confusión, que simplemente es como una desorientación y el
no saber qué hacer, que me lleva a patrones de overthinking, o sentimientos de ansiedad que se siente como que no puedo respirar. En ese sentido es importante conectar de manera personal el nombre que tú quieres ponerle a las emociones con a lo mejor los factores físicos, encontrar cuál es el foco de la emoción, encontrar si se localiza en un nudo de la garganta, si se localiza en un sentimiento de ligereza, si se localiza en un ardor en el pecho, en un malestar general, en ganas de llorar. Reconocer todos esos patrones y ante qué situaciones emergen. Para eso es que a mí personalmente me ayuda a entenderlas el llevar un diario, el cuando me siento overwhelmed, como muy superado por la situación, empiezo a escribir cómo me siento. Y en ese proceso de racionalización y de tomar conciencia de mis emociones es que puedo expresarlas y es que puedo ponerles nombre. Y a lo mejor mi frustración no se ve como la frustración de otra persona, pero eso está bien. Al final tenemos que aprender que en el proceso de reconocimiento estamos tomando referencias de cómo otras personas sienten su proceso, pero que el proceso de cada uno de nosotros y de cómo realizamos, o sea, y de cómo reaccionamos ante las situaciones que nos pone la vida puede ser radicalmente diferente. Tengo amigues que a lo mejor se sienten confusos ante situaciones que a mí me producirían ansiedad y no son necesariamente los mismos emociones, pero es como cada uno de nosotros reaccionamos ante ellas. Es por eso que en el proceso de no solo reconocerlas, sino ponerles nombre, también las estamos personalizando y eso es algo importante porque en el punto 3 vamos a aprender a expresar las emociones. Una vez hemos hecho el proceso de reconocer cómo nos sentimos y tener las herramientas o el lenguaje adecuado para expresar esas emociones y así poder reconocerlas y tenerlas a mano, es importante saber cómo expresar nuestras emociones. El foco aquí es en cómo nos sentimos. A la hora de elaborar un discurso, creo que es importante tener en cuenta que las palabras suelen fluir después de las emociones, al menos en mi proceso. Cuando yo tengo un tema o tengo un personaje o tengo una temática, primero pienso a grosso modo en cuáles son las emociones que quiero transmitir, en qué emociones me suscita la temática. Después de eso me pongo a escribir libremente y con la mente en blanco acerca de cosas que esa emoción me está diciendo, cosas que esa emoción me está incitando a decir, valga la redundancia. Creo que en el proceso de expresar un discurso son las emociones las que tienen que venir antes. Si vienen después, el discurso se nota falso, porque no es algo que haya venido de lo que realmente querías expresar en el momento, sino que es como una capa de pintura que le pones por encima a una obra que ya estaba terminada y es como una pared en blanco que has pintado de cualquier color. No se siente igual que si la masa con la que construiste esa pared fuera ya de ese color, estuviera embebida en ese color. En ese sentido, creo que las emociones deben venir como antes de expresar con palabras lo que queremos decir en el discurso y que probablemente nos ayuda en el proceso creativo. También es importante encontrar como nuestro lenguaje propio. Es algo que mencionaba anteriormente con lo del diario y anteriormente a la hora de nombrar y reconocer las emociones, pero tenemos que ser capaces de reconocer cuáles son nuestros movimientos, nuestras expresiones faciales y nuestras palabras clave que definen cómo nos sentimos ante determinado tipo de situaciones, porque es a través de recurrir a esas palabras clave que luego podemos linkar fácilmente con esas emociones y poder expresarlas. Y finalmente el ejercicio que os quiero proponer es un ejercicio que a mí me gusta llamar el tapping into your emotions. Es un tapping emocional que trata de poner en práctica todo el proceso de los 3 pilares y el proceso emocional dentro de un espacio seguro. El tapping se puede hacer de maneras muy diversas y cada persona lo hace de una manera totalmente diferente. Creo que algunos ejemplos que os pueden servir puede ser coger una emoción y simplemente intentar hacer un proceso
introspectivo e intentar llamar a esa emoción, intentar sentirte así en un momento determinado. Aquí hay que tener muchísimo cuidado porque creo que sobre todo con emociones fuertes como pueden ser la ira o la tristeza profunda, es muy fácil que cuando entras en el headspace de buscar esa emoción y sacarla a flote, salgan probablemente muchas cosas que tenías ocultas y que pueden llevarse fuera de control. En ese sentido, lo que aconsejo es empezar con emociones suaves y tener muchísimo cuidado a la hora de profundizar en esos sentimientos. Porque en este proceso cosas que ayudan son como pensar en situaciones en las que te sentiste de esa forma particular, pensar en situaciones en las que hay una experiencia, hay a lo mejor un trauma, hay algo que no has explorado y que por tanto puede ayudarte a saber cómo se siente esa emoción. No solo en tu día a día estar como más atento a cuando esas emociones emergen y aceptarlas y saber cómo se sienten, sino hacer un proceso consciente de llamar a esas emociones. Pero once again, como muchísimo cuidado con esto. Otra forma de hacer tapping es simplemente con dinámicas de discursos o con personajes. Pídele a otra persona que te dé un personaje o una situación y no te preocupes en hacer un discurso. Simplemente piensa en cómo te sentirías tú en esa situación. Piensa en cómo harías el discurso, en cuáles son las emociones que tú sientes cuando eres presentado con esa situación y después puedes escribir, pero a lo mejor no con aras de hacer un discurso, sino simplemente escribir cómo te sientes. Recuerda, primero es reconocer cómo nos estamos sintiendo, después nombrar esas emociones y después expresarlas, ya sea en papel o si te sientes cómodo con eso, en un discurso. It's completely fine. Creo que las ventajas de esto son no solo que nos ayuda a reconocer y acostumbrarnos a estos sentimientos, sino que también facilita su recuperación, porque con la práctica, el entrar en la zona, in the zone, o en el espacio mental que nos permite recuperar esas emociones va a ser tanto más fácil cuanto más cómodos nos sintamos con estar en esas emociones, con saber que esas emociones no son peligrosas, que no nos van a hacer daño y que podemos entrar y salir de ellas. Pero es un proceso que requiere mucha práctica, mucho tiempo y sobre todo muchísimo cuidado, porque muchas veces puede ser un proceso que se descontrole. Así que esto ha sido todo por mi taller. Muchísimas gracias por atender, espero que os haya gustado. Y no sé si por algún lado aparecerá mi correo o mi contacto, pero igualmente si tenéis alguna duda o queréis hablar de algo particular, estaré súper encantada de atenderos. Ha sido para mí un placer daros este taller y espero que os haya servido de algo. Besos.